Saludos, bienvenidos a otra charla de esto denominado Parloteando con el Churro. El día de hoy estamos con Fernando Gutiérrez Tinoco, él amigo, él es pues actor, director, ¿sí? Así también creo que es productor. También es productor. Y pues hoy está con nosotros para platicar un poco sobre su andanzas en esto del teatro, de la cultura, iniciándole con el Via Crucis también. Algunos años, 20 años en Via Crucis en Moroleón y 5 años en Tres Caídas de Uriangat. Bueno, pues comenzamos. ¿Cómo se inicia en el teatro, Fer? Mira, digamos que ya en mi edad adulta, porque pues de niño me gustó mucho bailar, me gustaba mucho cantar. Yo mi primer aparición en público, por así decirlo, tenía yo 4 o 5 años en un festival de primavera. Mi mamá me disfrazó de osito y yo canté una canción que seguramente muchos conocen, El Bosque de la China, de Cepillín, en lo que era el teatro del salón parroquial. Ahí yo era un niño muy pequeño, ya en la primaria en todos los bailables, y donde había que cantar yo cantaba, y que es el himno y que es el juramento. Pero pues no, realmente dedicarme a las artes no era algo que estuviera en mi agenda prioridad. de vida, no, el oficio de la familia pues es la joyería y la relojería, el servicio, la fabricación, el diseño, y yo por ahí me fui. Estudié hasta la secundaria, me metí al oficio de la familia, me casé, y ya casado atendí yo una invitación que hizo el señor Ernesto Cantú, o David Medina, como también se le conoció aquí en Moroleón, que invitaba a participar en las actividades de Semana Santa, en lo que conocemos como el Via Crucis Viviente, la Última Cena, estos pasajes. Eso fue en el 1998. Y yo me integré a la representación, ahí actué, fui parte de. Para el siguiente año, 1999, ya me toca ser parte del equipo de producción junto con el señor Ernesto Cantú. Y ya para el tercer año, que fue el año 2000, ya recae sobre mí la responsabilidad de la representación aquí en Moroleón del Via Crucis. Entonces esto me invitó y me obligó a prepararme. Fue donde empecé yo a tomar cursos, talleres, a leer libros. Antes pues el internet no existía, ¿verdad? Entonces era cosa de ir a las bibliotecas, de ir a las librerías, a las grandes ciudades, conseguir libros de actuación, de teatro, todo esto. Y por otro lado pues también a prepararme en cuestiones cristológicas, bíblicas, religiosas, pues para el desarrollo de la historia. El desarrollo de la historia. Y por ahí fue de que empezó ya mi andar dentro de esta actividad desde el año 2000. De algún modo pues ya me involucré más seriamente. Ya para el 2005 empecé mi formación actoral dentro del teatro en el Centro Nacional de las Artes. Ahí empecé a tomar talleres, diplomados, el Centro de las Artes aquí de Guanajuato. Ahí estudié 6 años, talleres, diplomados, todo lo que tenía que ver con el teatro, con el cine, con la televisión. Ahí lo desarrollé con grandes maestros, grandes maestras. Hice grandes amistades de la zona centro-occidente a la cual pertenecemos artísticamente. Y pues ya por ahí del 2014-2015 ingreso a la licenciatura en artes aquí en el INSET, en Morelia, Michoacán. Estudié mi licenciatura en artes y bueno, pues sigo desempeñando ya la docencia como licenciado en artes con la especialidad en teatro, pero así fue como empezó todo esto, Churrito, y pues aquí vamos. Qué curioso, a veces la vida nos va llevando hacia un cauce que no tenemos como dimensionado en la niñez, ¿no? A veces uno piensa hacer otras cosas porque uno siente que tiene algunas habilidades, ¿no? Para ciertas situaciones, como en este caso dices tú, pues la familia, la habilidad para hacer ese oficio de relojería, y de repente pues te van encauzando para que llegues a donde tienes que estar. Sí, así es. Fíjate que por parte de mi mamá
Se da el canto, se da la guitarra. A mí mi abuelo me regaló una guitarra, aprendí yo a tocar guitarra, pues cuestiones básicas, no soy un profesional como tú o tu gremio de trovadores, pero la cantada, la música, sí, la flauta, me llamaba, eso me gustó, pero sí del teatro de la actuación, pues no. Ya en los últimos años, mis tíos paternos sí me comentaron que mi abuelo paterno, mi abuelo Paulino de Santana Maya, Michoacán, él llegó a participar y a dirigir coloquios que son parecidos a alguna pastorela, pero son eventos extensos. Y otro de mis tíos, mi tío Héctor, él llegó a participar en obras de teatro que se montaban ahí en Santana Maya. Y me llamó la atención, ¿verdad? Porque ya, caray, pues a lo mejor por ahí me salió el gen, la vena artística en el aspecto de las artes escénicas. Pero sí, tal cual como lo dices, Churrito, luego nos juntamos con los amigos de la secundaria y pues se sorprenden de saber el rumbo que tomó mi vida y afortunadamente, bendito Dios, aquí estamos. Claro. Como decíamos anteriormente, años pasados pues era difícil el poder encontrar información, el poder acercarte, saber hacia dónde dirigirte, ¿no? Para los chavos que decidieran estudiar, pero con unas bases bien planteadas, sí. ¿A dónde se pueden dirigir? Bueno, prácticamente en todas las casas de la cultura existe el taller de teatro. En las grandes ciudades pues hay diversas escuelas, talleres de teatro. En el caso nuestro aquí en Moroleón, actualmente estoy aquí en Casa de la Cultura en Moroleón trabajando el taller de teatro. Yo cuento con una compañía con la cual trabajo, pero ahí ya los tengo como más trabajaditos. Como soy maestro en la Universidad de Guanajuato y estoy trabajando actualmente aquí en la UG de Moroleón, luego hay alumnos que les veo el interés, las ganas y de ahí los invito a participar conmigo. Y bueno, igual a quien tenga la inquietud de si estudiar artes escénicas, una licenciatura, le puedo ayudar, le puedo asesorar con toda confianza. Cuando tú ves a algún alumno o alguna alumna que tiene como pues la madera y las ganas, tú los canalizas para que se vayan ya con, con una formación profesional. Sí, mira, de entrada tiene que salir del alumno, porque luego uno les ve la madera o la capacidad, pero ellos ya sea por familia o por decisión propia, pues ya tienen la intención de estudiar una licenciatura en otra cosa, una ingeniería o un oficio, ya dedicarse a las cuestiones laborales. Pero cuando las personas se acercan, oiga maestro, yo quiero estudiar teatro, o quiero estudiar cine, o quiero estudiar producción, artes digitales, pues ya yo les asesoro, les digo por dónde pueden irse preparando, cuáles son los pasos a seguir, las diferentes escuelas que hay aquí en la zona centro del país. Y pues de ese modo los chicos van teniendo un apoyo, yo con mucho gusto lo hago y sin fines lucrativos. Porque pues por acá en estos rinconcitos del estado, sabes, las personas que nos dedicamos a las actividades artísticas, pues somos contadas. Entonces hay que darles también esa posibilidad, un semillero. Claro, exactamente. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir de la diferencia entre ser director o productor? ¿Cuál es la diferencia de las actividades que se realizan cada uno? Porque pueden decir, bueno, soy actor, soy director, soy productor, bueno, pero ¿a qué se dedica cada una de las figuras, no? Sí, bueno, mira, el productor realmente es el que lleva la chamba más fuerte, porque el productor se encarga de todo, de la dirección, de la fotografía, del iluminador, de audio, de poner el dinero, de buscar el dinero, a lo mejor no lo pone directamente en su bolsillo, pero busca los patrocinios, va viendo dónde se puede presentar, los derechos de autor, todo eso es lo que ve el productor. El productor no se ve regularmente y hace mucha chamba y la hace por lo que le gusta, y ya en el medio profesional pues económicamente también le va muy bien a un buen productor, porque debe ser una persona
que se sabe relacionar, que sabe hacer un equipo de trabajo. Y él gana como un porcentaje de... Sí, él lleva una utilidad, tanto desde la parte de la preproducción, él ya está ganando, sí, que es el ir preparando todo. Uh-huh. La producción es ya poner todo en las manos de los diferentes directores y del director general y de los actores, ¿sí? Y por supuesto ya cuando hay presentaciones, pues también sigue teniendo una utilidad. Sí trabaja mucho, pero él casi desde un principio está ganando económicamente. El director, que normalmente conocemos como el director de teatro, o el director de la película, va muy de la mano con el productor y es el que coordina todo, es el que, como el director de orquesta musical, es el que pone a tono los actores, al que va a poner la música, los efectos, las luces, la colorimetría que lleva un montaje. Es decir, el director de alguna manera ya tiene la película o la obra en su mente, cómo se va a proyectar hacia el público. Sí, así el director es el que va llevando, te repito, los hilos, va mezclando todos los ingredientes para llegar a un buen montaje. Entonces, el director es como la conexión entre el equipo de producción y los actores. Sí, esa es la parte del director. Y en la parte económica, pues sí, también al director se le paga por ser el director y regularmente también tiene una utilidad de los montajes. Y entra otra figura que me supongo, ¿no?, que son los guionistas también. Sí, bueno, el que escribe la obra de teatro, pues es un dramaturgo, el que hace libreto. En televisión o en cine se les dice guionistas o equipos creativos en televisión y en cine, pero sobre todo en televisión se ocupan equipos creativos. No es solo uno, sino hay un equipo que está escribiendo. ¿Por qué razón? Porque la televisión es muy rápida, la televisión es muy ágil. Solo por poner un ejemplo muy popular, los programas estos que hace Eugenio Derbez, Uh-huh. que es una serie que se pasa cada 8 días o hasta 2 veces por semana, o tiene programas de sketch donde tiene muchos personajes con cuentos o chistes pequeños. Uh-huh. Que son cortos. Entonces necesita un equipo creativo que esté escribiendo todos esos guiones. Entonces ahí también, por ejemplo, en mi área que más trabajo, que es el teatro, hay obras que son libres de costo, vamos, no hay que pagar derechos de autor por antigüedad o porque el autor dice no me interesa generar una utilidad, yo la dejo abierta al público. La otra, pues, es escribirla uno mismo, ya sea uno como director o el productor o el mismo colectivo de actores. Uh-huh. Pueden armar la obra y pues es una obra original. Pero las obras que sí tienen un registro ante la SOGEM, que es la que lleva el registro y el pago de los derechos de autor de las obras de teatro, pues ahí sí contacta uno, ya sea directamente al dramaturgo si vive, o al familiar a quien le heredó la serie de obras, o directamente con la SOGEM, y ya dependiendo de la obra, pues es el costo. Entonces sí, también por supuesto ahí hay un asunto que resolver dependiendo de la obra. Ahora las obras de teatro, si uno las monta sin fines de lucro, regularmente no hay que hacer todo ese trámite. Por supuesto hay que dar a conocer que la obra es de X autor. Claro. Hay que mencionarlo en la publicidad, en la presentación, donde quiera se le dan los derechos al autor. Pero si no cobra uno, ahí pues no hay manera de decirle al autor, pues mira, hubo esta utilidad, claro, te voy a poner tu porcentaje. Pero si uno busca así hacer el montaje para presentarla y tener una cuota, un costo, ahí sí lo indicado es ponerte en contacto, arreglarte. Hay quien te cobra X cantidad por un año y tú la trabajas o no la trabajas, y hay quien te dice te doy los derechos
y cuando tú tengas una utilidad me das el 10, el 20, el 30% de la utilidad. Así es como funciona la parte del libreto. Y por otro lado los actores, bueno, ellos pues tienen la chamba de estudiar, de crear, de construir el personaje, de asistir a los ensayos, de presentar avance ensayo con ensayo, porque a los ensayos, nada más al principio cuando le llamamos el trabajo de mesa, ahí pues sí, hay una lectura, hay un análisis, un estudio del libreto, del autor, de la obra, de los personajes, etcétera, etcétera. Pero ya cuando vamos al trabajo escénico, ya los actores, las actrices tienen que llevar un avance de lo que han estudiado durante la semana. No podemos llegar a los ensayos a estudiar, ahí ya hay que mostrar un avance. Esta es la función de los actores. Eso último que me estás platicando me lleva a esta pregunta: ¿qué aspectos o herramientas debe estudiar o aprender un actor? Esto para dos cosas: uno, para hacer bien el trabajo; otro, para estar vigente dentro de lo que viene siendo la industria. Sí, mira, el actor-actriz necesita saber leer, pero en el aspecto de tener una clara comprensión lectora, de saber lo que está leyendo. Debe de tener el gusto por la lectura y el gusto por memorizar lo que se lee, porque en el teatro pues todo es memorizado. En el cine no necesariamente lo tienes que memorizar todo, porque las escenas son muy cortas y hay un constante corte, o sea, son escenas de 30 segundos, de 2 minutos y corte. Entonces sí, el actor lo tiene que tener al pie, ¿no? Sí, el libreto. El actor no usa un teleprompter o un chícharo, ¿no? Como en las producciones de televisión. Sí, y en la televisión, no, pues ahí todavía es como más ágil el trabajo. No digo que sea fácil, pero en una obra de teatro sí el actor tiene que memorizar el texto. Herramientas para memorizar, que son de estas mismas herramientas que tú me comentas. Bueno, el saber el contexto de la obra, conocer el contexto de la obra, conocer al autor, quién era el autor, dónde vivió, qué gustos, qué disgustos, toda su vida. Los personajes, se estudian los personajes, el porqué de cada personaje, por qué aparece el personaje, porque en las obras de teatro no sobra ningún personaje. No solo estudias tu personaje, sino estudias todos los personajes. Entonces el tener estas herramientas te da un conocimiento profundo de la obra y un conocimiento profundo de los personajes. De esa manera lo memorizas más fácil, porque tienes el gusto, el conocimiento, los antecedentes, el presente, el futuro del personaje, de la obra, el qué dice, cómo lo dice, por qué lo dice, para qué lo dice. Entonces todo este estudio que se va generando de manera grupal en un principio, y cuando el director lo ve necesario, lo trabaja de manera individual con cada uno de los actores o de las actrices. Entonces eso le va dando herramientas a los integrantes para estudiar y memorizar. Decimos crear el personaje. ¿Cómo crea el personaje? Con base en todos esos estudios, con todo lo que dice la obra, con todo lo que me dice la biografía del autor. Ahora con las redes sociales o con el internet, pues pueden buscar análisis de la obra en inglés, en español, en francés, en fin, y todo eso nutre. Y luego le llamamos construcción, creación del personaje a la parte que no queda muy clara, porque hay partes donde el personaje, el actor-actriz dice, es que aquí el personaje me deja un hueco. Entonces ahí el director trabaja con la persona, ok. En ese hueco, con base a todo lo que has estudiado, ¿qué crees que va ahí? Entonces ahí el director, en lo que es la nueva escuela del teatro, pues le da la confianza al actor-actriz para que cree esa parte que no existe acá en el libreto, en todo el estudio. Entonces ya tenemos a un actor que construyó y que creó, que estudia, que memoriza y entonces ya representa. Eso me lleva a otra pregunta. En ocasiones se escucha que cierto actor o actriz es de método o utiliza tal método, o eso, ¿qué nos podrías platicar? ¿A qué se refieren con
¿Es de método, no es de método, o hay diferentes maneras de realizar un personaje? Sí, mira, la escuela de actores, como la conocemos actualmente, pues es muy reciente. En la historia del teatro existían los dramaturgos, te hablo desde los griegos, que fueron los que de algún modo le dieron un orden al teatro. No que el teatro haya surgido con los griegos, no. En realidad no se sabe dónde surgió, ni cómo, con ciencia cierta, igual que todas las artes. Pero el importante era el que escribía la obra, el dramaturgo. Y regularmente el dramaturgo era el director. Regularmente. Entonces, pues él entre sus amigos, entre los cuates, entre los vecinos que tenían el gusto y las capacidades histriónicas, por naturaleza, pues eran los que conformaban el elenco. Pero tú puedes escuchar que si Cervantes, que si Shakespeare, que si Eurípides, que si Calderón de la Barca, pero no escuchas nombres de actores, no se escuchan, ¿sí? Porque al actor se le vino a dar un valor, un peso a principios del siglo XX. Con Stanislavski, un ruso, un maestro de teatro ruso, Stanislavski, él genera el primer método para la actuación, donde ya le da el valor y el peso a los actores. Entonces, donde surge una escuela de cómo preparar a alguien que quiere actuar. Entonces, te decía, Stanislavski es el que empieza con esto de los métodos. Él tuvo alumnos polacos, estamos hablando de hace 100 años, principios del siglo XX, migran a Estados Unidos, en especial a Nueva York, que es donde está la meca cultural de los Estados Unidos, y ahí surge el Actor Studio de los Estados Unidos, que después migra hacia Los Ángeles, hacia Hollywood, y de ahí salen todos los grandes actores de Hollywood de principios, mediados del siglo XX. Por supuesto, surgen otros métodos italianos, Eugenio Barba, españoles, franceses, y en México llegan los primeros las primeras técnicas de actuación, no métodos como tal, sí técnicas de actuación derivados de este movimiento de la escuela rusa. Entonces aquí es donde el actor ahora necesita una preparación, ahora necesita una formación actoral. Hay varios métodos, hay métodos, el del Maestro Caballero es un método de actuación mexicano, pero vamos, todos tienen como la misma raíz. Entonces, es decir, el hablar método vendría siendo como toda la planeación educativa para llevar a una finalidad al estudiante, en este caso al actor. Exactamente, darle herramientas para que la actuación sea más natural. No se trata de parecerse al personaje, sino de ser el personaje. Los métodos, hay algunos que están muy centralizados en la parte mental, en la parte emocional del actor-actriz, de los personajes. Hay otros que están muy centrados en la parte de la expresión corporal, del cuerpo físico, de la expresión igual de las emociones, de los deseos, de todo lo que somos. Entonces se centran en la parte física. De ahí salen las técnicas también para la danza, para el ballet, ese tipo de técnicas. Y hay otras técnicas que se centran mucho en la expresión facial, en las facciones de la cara. Entonces son métodos, son técnicas, regularmente casi todas tienen una raíz en el juego. Jugando las recreas, porque muchas veces de niños lo traemos y conforme crecemos lo limitamos o lo eliminamos. Muchas veces no lo traemos de niños y es donde hay que desarrollarlo, es donde entra esta pregunta, ¿no? ¿El artista se hace o se nace, ¿verdad? Igual que... Y esos son los diferentes métodos, las diferentes escuelas, pues europeas, norteamericanas. Ya los norteamericanos, por supuesto, tienen su propio
métodos, sus propias técnicas. En Estados Unidos, en Hollywood, se trabajó mucho una técnica actoral donde los actores tenían que definir a qué animal se parecía a su personaje. Hacían el estudio del personaje y tenían que buscar la manera de conectar el personaje con un animal. No, pues mi personaje es como un caballo, pero ¿qué tipo de caballo? Mi personaje es como un tigre, o mi personaje es como un perro. Ok, pero ¿qué tipo de perro? Y llegando tú al punto de decir, mi personaje es como un caballo percherón de estos grandes imponentes, que son como un poco torpes, como un poco lentos, pero que impresionan. Ok. Entonces ahora estudia las cualidades del animal y llévalas a ti. El ser humano. Sí. Entonces, pues sí. Por ejemplo, si tiene un juego en una dinámica, dices, ahora camina como un caballito, y a ver, ahora camina como un gato, y ahora muévete como un pez. Bueno, es algo así. Entonces, toda esa escuela, todas esas herramientas, pues las ve uno en la formación actoral. Y, claro, para un montaje, ya el director busca que las cualidades lleven a un tono la obra. Las obras de teatro tienen un tono, un ritmo, igual que la música. Entonces, ahí es donde el director va mediando para que la obra se vea uniforme, se vea como una sinfonía, como una canción. Y a eso se refiere. Ahora, actores de escuela o de academia, pues son aquellos que han estudiado en una escuela, en una academia, y sí se nota. No digo que sean mejores que los que no son de escuela o que no sean de academia, pero para uno como director sí tiene uno una gama de colores a disposición, porque los chicos están formados. Y actores que son líricos, que son más naturales, también son muy buenos porque tienen esa espontaneidad. En algunos momentos se pueden ver más naturales, menos disciplinados, menos acartonados, porque tienen una soltura. No pasa por su cabeza tanto filtro de por dónde crear o construir su personaje. Entonces, ambas posibilidades son muy buenas, tanto la de la persona que viene formada en escuela, como para la persona que se ha formado casi en tallercitos o en representaciones locales. Oye, artistas, escritores, músicos, de repente se han quedado medio locos, ¿no? en la actuación ha pasado con algún personaje, sí, que se ha metido tanto en un personaje que se queda clavado ahí, que se deschaveta y ya no regresa. Bueno, no tanto así, pero sí hay actores o actrices que sí hacen un clic tan fuerte con el personaje que les lleva a padecer el personaje, a sufrir el personaje, el cómo es el personaje, su vida, su desarrollo dentro de la obra, sus capacidades, sus gustos, sus frustraciones. Hay veces que hace un clic muy interno en las personas que lo representan y eso les llega a acarrear problemas. En el aspecto ya profesional, donde la gente llega a la fama con cierta facilidad, no tanto al éxito sino a la fama, sí se dan muchos problemas porque, como luego decimos, pierden piso. Suben de una manera muy rápida y alcanzan una fama, se les rinde pleitesía donde quiera que se paran y de repente se caen, se acaba por lo que sea. No porque sea un mal actor necesariamente, pero ya no hay buenas producciones, ya no hay buenos trabajos que le lleven a mantener aquella fama y por supuesto puede crearles problemas emocionales como depresiones, ansiedades, angustias, este tipo de enfermedades que luego nos acompañan desde que nacemos o las vamos adquiriendo a temprana edad y si no se atienden y si no tenemos la claridad de lo que hacemos, no solo como artistas, sino cualquier persona, pues vamos a tener confusiones más fuertes. Pero sí se da que
que haya personajes que te sacuden, ¿no? Esta parte que luego se habla de la catarsis o de la liberación o de estos últimos estudios que tienen que ver con la teatroterapia, la dramaterapia, que prácticamente es lo mismo, que son herramientas para la psicoterapia, pero por medio del teatro. ¿Sí? Pero bueno, ya es un nivel de atención médica la que va a llevar. Pero nada más, antes de que se me olvide, hay una película, Birdman, se llama Birdman, es de un director mexicano, no me acuerdo. ¿La del hombre pájaro? Sí, el hombre pájaro, no me acuerdo si es de Cuarón, que por cierto el baterista que musicaliza la obra es un nieto de Ignacio López Tarso. Esa película es muy buena porque nos habla de un actor que es Michael Keaton, que se queda con el personaje colgado en su vida personal de cuando él hace películas del superhéroe Birdman. Entonces él ya es un hombre viejo, pero lo sigue atormentando el haber hecho a Birdman en su juventud, cuando sus capacidades eran plenas. Es muy buena película, se la recomiendo, para que vean lo que sí puede pasar con... Anótenle ahí, sí, Birdman. Con un actor o con una actriz. Pero tanto así como que por el gusto de desarrollar una actividad artística a alguien se le brinque la cadena, no es tanto así, pero son otros factores lo que pueden llevarlo. Y en lo personal, ¿tú has ofrecido o necesitado un luto para cierto personaje? ¿Cómo? Sí, cuando uno tiene un vínculo, una relación y se rompe, uno sufre un duelo, ¿no? Exacto. Entonces, me supongo que ustedes como actor, de repente tienes algún personaje que te puedes encariñar, o como dices tú, la catarsis es tan fuerte que después duras en sacarte sentimientos. Mira, el teatro tiene muchas grandes cualidades. Y una de esas cualidades, pues, es el poder liberar algunas emociones que luego tenemos por ahí medias ocultas, medio maquilladas, medio escondidas. Entonces, una de las herramientas que se usa en el teatro, o parte de los métodos que utilizamos a la hora de actuar, es el encontrar qué del personaje tengo yo. ¿Qué de lo que hace, dice, le sucede al personaje está en mí, está en mi vida? Y busco como empatar, simpatizar, ¿sí? Esas partes. Y hay ejercicios actorales que nos ayudan a rápido traer la emoción, el sentimiento, con fines actorales. De manera que vamos, si es un momento donde el personaje tiene miedo, pues el actor rápido traiga así algo que le cause miedo, pánico, terror, si es algo triste, si es algo que le enoja, si es algo que le pone contento, que tenga las herramientas para traer rápido esa emoción de su vida personal, hay quienes dicen, acuérdate de algo que te pasó y que te causó mucho dolor. Bueno, pues yo puedo decir, híjole, pues yo me acuerdo que me robaron una bicicleta de niño y me causó mucho dolor. Pero pues ya luego se me pasó porque compré otra bicicleta o me regalaron una bicicleta y eso me dio mucho gusto. Entonces ahí ya no funciona. Hay que buscar cosas que todavía en la actualidad me sigan causando dolor. Sí, eso sí es real y es una de las maneras. Claro, hay cosas que tienen los personajes que no tengo yo. Que en mi archivo de experiencias no existen, pero para eso es el estudio, para buscar que no sé, me ofrecen el personaje de un alcohólico, drogadicto, mendigo de la calle. Pues yo, bendito Dios, no he estado en esos zapatos, pero tengo la manera de estudiar. Puedo ver a los indigentes en la calle, si quiero puedo irme a meter a una cantina, a un prostíbulo, o a estas casas de reinserción social, y ver ahí, escuchar, platicar con las personas, las experiencias, y eso me va a dar a mí la capacidad o la posibilidad para hacerlo.
Y bueno, por medio del teatro, en este estudio que hemos venido platicando desde un principio, me doy cuenta de cómo funcionan las emociones, las acciones y las reacciones, lo que puede suceder, y es donde yo me doy cuenta de, a mí también me pasó, o a mí también me pasaba, o me está pasando. Entonces, el teatro, la actuación está relacionado con la psicología. Totalmente, porque dentro de, por citar a uno de mis más grandes y favoritos dramaturgos, Federico García Lorca. Federico García Lorca, un dramaturgo español de hace 100 años, escribe 3 grandes obras: La casa de Bernarda Alba, Bodas de sangre y Yerma. Las 3 son tragedias que tienen que ver mucho con la mujer. Las protagonistas son mujeres. Toca, trastoca, señala, apunta, recalca los sentimientos de la mujer, ¿sí? Siendo él un hombre, por supuesto. Pero estudias un poquito su biografía, su formación, y empiezas a darte cuenta por qué escribió lo que escribió. Federico García Lorca tuvo una vida muy corta. Él era homosexual, entonces el ser homosexual también le da una carga de empatía hacia la mujer, de simpatía hacia la mujer. Y lamentablemente por ser homosexual, este hombre que fue un tirano español, el de la Guerra Civil Española, pues lo fusila a García Lorca. Pero entonces uno estudia las obras, ves los personajes, ves cómo se comportan, cómo hablan, qué dicen de los demás. Entonces va uno estudiando y haciendo un perfil psicológico. Claro, es un perfil psicológico pues muy por encima, ¿no? No, los actores, aunque tengamos conocimiento de la psicología, pues no somos psicólogos, claro. ¿No? Eso es otra historia. Pero sí le damos como un perfil psicológico. Hay algunos grupos de teatro, algunos productores o directores que sí se apoyan de psicólogos, de terapeutas, de psicoterapeutas, para darle más profundidad al trabajo. Claro. Pero sí es ya meterse en broncas, porque también tienes que hacer pues un análisis del actor-actriz. Entonces ella es, por estereotipos, ella es otra historia. Pero sí, el teatro va muy de la mano con la psicología, porque tiene que ver con la psicología de los personajes y con la psicología del actor o de la actriz, y cómo vamos ahí es la chamba del director, cómo va a empatar, cómo va a mezclar esas emociones para que, bueno, el actor-actriz lo sufra, pero con fines del trabajo. No que lo sufran para su vida, claro. Sí, o sea, que uno como director cuide que a tu equipo de trabajo no le trastoques cosas que no es necesario, que le trastoques cosas necesarias para la escena. Y ahora, en la cuestión personal, ¿hacia dónde te ha llevado el teatro? ¿A otras ciudades, otros países? ¿Qué recintos importantes has visitado o te has presentado? ¿Has actuado en alguna película, pues, digamos, importante? O no sé, ¿qué relevante hay dentro del caminar de Fernando Gutiérrez? Híjole, Churrín, pues sí, la verdad, he sido muy bendecido en el conocimiento, en las experiencias a lo largo de estos más de 20 años. Dedicarse a las artes en estos rinconcitos del país no es fácil. Por supuesto, las grandes ciudades tienen todos los reflectores. Pero he hecho grandes amistades en diferentes estados, diferentes ciudades, aquí mismo por medio del teatro. ¿Dónde me he presentado? Bueno, me he presentado en muchos lugares. Aquí en Moroleón como tal he actuado muy poco, porque a mí no me gusta autodirigirme. Yo sí me gusta que me digan cómo y por dónde voy. Entonces yo admiro mucho a los actores o a las actrices que se autodirigen, porque bueno,
yo no me atrevo a hacerlo. A mí sí me gusta que alguien me mueva los hilos, vamos. Pero he trabajado aquí a nivel estado en el Centro de las Artes, en León, en los teatros grandes de León, en el Griver. He estado en el Teatro Juárez, he estado en el Cervantes, en el Teatro Principal, en Morelia, en algunos foros, y con obras que son de mi dirección, pues también he estado en diferentes foros aquí cercanos, pues el Teatro Ignacio López Tarso aquí local, en Santana Maya, en Cuitzeo, en Morelia, y pues acá igual, Irapuato, León, Celaya. He tenido el gusto de estar en Querétaro. En Querétaro fui porque representamos al estado de Guanajuato en el Encuentro Nacional de Teatro Infantil. Ganamos aquí en el estado y nos fuimos al Nacional. Ahí estuve en el Teatro del Seguro Social de la ciudad de Querétaro. Y bueno, he estado en grandes producciones, en producciones que tienen pues, buena lana detrás de ellos, apoyadas por las becas del gobierno federal o estatal o algunas productoras privadas. No necesariamente actuando, hay veces que le toca a uno estar dentro del equipo de la producción, pero igual es experiencia, es conocimiento. Y pues con los alumnos también he podido andar aquí y allá desarrollándolos. En la parte del cine me ha tocado trabajar en cortometrajes aquí locales. Pues uno de los que me gustan es Bocanada, que produjo aquí Eufemia, Infame Ofelia, donde estaba Fello Aguilera, estaba Francisco, estaba Pablo, un equipo muy bueno de cinéfilos que hicieron algunos cortos, trabajé con ellos. Ahí soy coprotagonista, soy el chico malo de este cortometraje. Sí, lo vi. Un secuestro o algo así. Sí. Ese, por ejemplo, me costó un poquito de trabajo porque yo soy el secuestrador y mato al secuestrado, entonces pues no va conmigo, con mi moral, con mi civismo, como lo queramos deducir. Entonces tuve que hacer un trabajo de hacer ese revestimiento de la persona, o sea, quitarme a Fernando y tomar al secuestrado para los restos, ¿no? Y, sí, pues el crecimiento propiamente. Exactamente. Y con ellos mismos trabajé en este otro cortometraje que les fue muy bien, el Ojos de Agua contra las mujeres vampiro zombies. Sí. Ahí fui yo maquillista, y te cuento la anécdota. Para mí, pues fueron días de trabajo para preparar mis accesorios, mis maquillajes, mis efectos especiales para los zombies, los muertos y heridas, llagas, dientes por fuera, costillas, o sea, fueron días los que trabajé, pigmentación de colores, morados, rojos, verdes, azules. Pues, ¿qué hacen la película en blanco y negro? Sí. Dije allí a Fello, que era el director, dije, Fello, hubieras hecho 2 versiones, hermano, porque lo hubieras dicho, me hubieras dicho que era en blanco y negro y me ahorro más de la mitad del trabajo. No es que te pedí apoyo también para una caracterización, para un pequeño comercial. Cuando subí la foto, ¿quién te madrió, carnal? Se ve muy real, ¿no? Sí, dentro de mi formación, pues, llevé maquillaje, efectos especiales y todo eso. Entonces, y por ahí tengo otros cortometrajes que he hecho con estudiantes de algunas escuelas por ahí, algunas universidades que están estudiando cinematografía. Por ahí vi uno donde es en una prepa, y también creo que va algo con el acoso sexual o algo así. Sí, ese cortometraje está muy interesante, me gustó. Lo hice con unos jóvenes aquí locales también. Eros, se llama ese cortometraje, Eros. Yo soy profesor en la vida real soy profesor de la UG, y dentro de la historia de este cortometraje soy un profesor de preparatoria que me involucro con una alumna. Y la alumna es sordomuda, ella habla con señas. Entonces se me hizo muy interesante porque los chicos de prepa son menores de edad y son alumnos.
Entonces la ley es muy drástica con ese tipo de cuestiones sexuales. Ahora sí que mientras eres inocente o culpable, te señala. Claro. Lamentablemente así es eso. Cuando, bueno, los chicos de prepa ya no son unos niños. Entonces resulta que la chica se involucra con el maestro y resulta que le contagia de hepatitis. Esta hepatitis se contagia por vía sexual. Pero la chica tiene un noviecito que es quien la contagió a ella. Y ella busca la manera de encubrir al noviecito, involucrando al maestro. Y el maestro cae redondito. Entonces, ¿ese cortometraje quién lo dirigió? ¿De dónde surgió la idea? Chicos, a mí el que me invitó fue Gerson, que es músico también, tiene su grupo de cuerda. Pero sí, en mi actividad dentro del cine, pues he estado en esos cortometrajes. Y bueno, una de las experiencias más recientes que para mí fue maravillosa, pues fue haber trabajado para Ignacio López Tarso. Vino hace, 5 meses aquí a Moroleón a recorrer sus rumbos de origen. Para mí fue una experiencia maravillosa trabajar con Ignacio, con Juan Ignacio, su hijo. Bueno, pues trabajar con Ignacio López Tarso, a mí me lo han dicho, ¿no? Amigos, amigas, que pues es un lujo. Y sí, realmente lo es, pero no me la quiero como creer, no quiero decir como que, yo trabajé con López Tarso, aquí estoy con él montando, hice todo el montaje técnico, tengo todas las fotos, almorcé con mi cené con él. No, por supuesto es una bendición haber trabajado con este señor, sobre todo, pues ya, lamentablemente, ahora que ya no está, pues lo valora uno más. Gente muy educada, muy fina, el señor Ignacio López Tarso, muy disciplinado, muy exigente, pero muy educados, muy finos. Entonces, esa es una de mis experiencias recientes, pues más gratas que he tenido dentro de la actuación. No es fácil hacer arte, hacer teatro en nuestro país, en nuestra zona. Pues es tan difícil como para ti buscar dónde expresar, dónde tocar y que te paguen, porque pues somos artistas, pero somos de carne y hueso, todavía no somos deidades. Claro, pero ahora sí que la constancia y el trabajo pues te va abriendo el camino, ¿no? Sí. Como dices tú, ya te van recomendando, te van conociendo, dicen, ahí hay un actor, tráetelo para tal obra. Sí, pues en el gremio pues nos conocemos y sabes quién trabaja, quién es responsable, quién es confiable y quién no. Entonces, como bien lo dices tú, va uno sembrando en un principio y ya después puede uno ir cosechando, porque pues no somos muchos, somos muy escasos los que nos dedicamos al arte, en mi caso al teatro. Entonces, pues eso de algún modo nos hace ser más apreciados, pero también luego es difícil encontrar con quién vivir esa apreciación, ese desarrollo. Pero sí, para mí ha sido un gusto no vivir del arte, sino vivir para el arte, el compartir las artes escénicas, el canto, el baile, el teatro, el desarrollar a los chicos, a los jóvenes, a los no tan chicos. He dirigido personas pues mayores que yo, 10, 15, 20 años mayores que yo, que gustan del teatro, y hay que darles la oportunidad. No nos podemos tampoco poner el moño de decir, no, pues, si tú no eres licenciado, si no vienes de academia, pues no. En las artes, como en todo en la vida, pero en las artes hay que darle la opción a la apertura. Pues muchas gracias por tu tiempo y por asistir a esta charla de Parloteando. Ya para finalizar, ¿dónde te vas a presentar? ¿Qué proyectos tienes en puerta? ¿Y qué le podrías decir a la ciudadanía, a los chavos, a la gente que nos está mirando, escuchando, sobre la apertura para el teatro, para que haya afluencia de espectadores en el teatro aquí en estos pueblos? Pues sí, mira, Churro, no, pues primero que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación. A gusto platicamos.
y hacer el buen uso de la tecnología para difundir el trabajo que hacemos por acá en Moroleón, en este rinconcito del estado, como seguido lo menciono yo, donde es una zona con muchos talentos. En realidad, Moroleón, estamos hablando que no superamos, yo creo que los 60,000 habitantes, ya junto con Uriangato a lo mejor somos 110,000 habitantes en esta zona metropolitana, ya con Yuriria, pues por supuesto crece más. Pero hay mucho talento, a las personas que tienen la inquietud de desarrollar una actividad artística, hágalo, hay manera. Aquí, a pesar de que somos un pueblo pequeño, ya hay dónde estudiarlo y dónde expresarlo, a lo mejor así muy entre cuates, en espacios no muy grandes, a lo mejor luego nomás nos vienen a ver los de casa, pero pues así es. Aquí estamos todavía en el tiempo de crear un público, porque a los diferentes eventos artísticos que hay casi somos los mismos siempre. Hablo de actividades artísticas, no el baile que se hace en el jardín o el jaripeo, que también son actividades artísticas, sino de esta actividad artística más nata, más original que hacemos nosotros. Pues sí, todavía estamos en esa etapa como de sembrar y de crear un público. Las nuevas generaciones pues se distraen mucho con el celular y tiene sus ventajas, lo estamos hablando, por eso estamos aquí dentro de esta cámara. Pero hay que, ojalá que los adultos podamos insistirle a los jóvenes que habemos artistas de carne y hueso con talento, con capacidad, que les podemos compartir ya sea nuestra creación o nuestro conocimiento a los jóvenes. Y bueno, por otro lado, las personas que en el caso del teatro tengan inquietud de cualquier edad, pues estoy en redes sociales como Vía Teatro. Si me encuentran, Vía Teatro, mi correo electrónico igual es viateatro@gmail. Estoy trabajando actualmente en Casa de la Cultura de Moroleón. Entonces por ahí igual, repito, ya sea con los muchachos del Mártir del Gólgota acá en Uriangato, en Casa de la Cultura de Moroleón, o en mis redes sociales, porque me pueden contactar, o aquí con el Churrín, o allí dejen un mensajito si tienen algún interés. Con mi compañía ahorita estamos trabajando una obra de Tomás Urtuzástegui. Todavía no tenemos la fecha para tenerla en presentación. Muy probablemente estemos en este lugar, igual en Casa de la Cultura, y veremos dónde más podemos trabajarla. Son comedias muy buenas, muy interesantes, con buen mensaje de Tomás Urtuzástegui. Y pues con los chicos de las escuelas, pues con ellos ya andamos presentando, con los chicos de Casa de la Cultura. Yo creo que ya en unos 2 meses también tendremos algo por ahí para que la gente acuda, de veras, asista a las actividades artísticas, culturales que podemos ofrecerles aquí en nuestra zona. Y pues muchas gracias por vernos, por tomarse el tiempo para escucharme, y la invitación aquí al Churro, y pues a la orden, aquí andamos. No, pues fue la charla Parloteando, número 2, con Fer, y como dice Fer, los invitamos, los exhortamos para que se den la oportunidad de abrir un poco más, ahora sí que ese abanico de posibilidades en cuestión del arte, del entretenimiento, que se pueden dar algunas sorpresas muy interesantes, ¿verdad, Fer? Así es, y seguramente se van a llevar más de lo que esperan llevarse, porque repito, hay calidad, no lo digo necesariamente por mí, pero la gente que nos dedicamos al arte en esta región, del tipo que ustedes me gustan, hay gente muy profesional, muy capaz, con deseos de compartirles. Entonces acepten la invitación, acérquense por favor. Pues nada, un abrazo y nos estamos viendo. Hasta luego.